check 1, 2. Este año recuperarás todo lo que perdiste y todo lo que te robaron. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. ¿Quién subirá al monte si no es limpio de manos y de corazón puro? Entre rumores de guerra, enfermedad y prueba, la iglesia brillará. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Este es el año de la recuperación. El espíritu y la novia dice ven. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Él sin duda reinará sobre la eternidad. El banquete listo para celebrar. Buenas tardes, noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio en esta tarde compartir la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor que me dio el privilegio, pero también, hermanos, le doy gracias, hermanos varones, por sus vidas. Sabemos que es un culto, un servicio de varones o para varones, pero también me da gusto saber que hay hermanitas que, aún siendo servicio para varones, también se conectan. El servicio pasado que fue para varones, vi a algunas hermanitas que estaban conectadas, el cual a mí me anima ver cómo buscan también del Señor. Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Y pues vamos a dar inicio a
a este servicio para compartir la palabra. Vamos a orar. Le pido por favor que me acompañe desde allá, desde su casa. Bendígame, yo lo bendigo para que el Señor me ayude a transmitir lo que puso en mi corazón en este día. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, noche, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos varones, Padre. Mira, mi Señor, venimos delante, Señor, de tu hermosa presencia. Te pedimos que nos ayudes, Padre. Reconocemos, Señor, en nuestros corazones que solos no podemos, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas con tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdame, Señor, a transmitir, Padre, tu palabra, lo que pusiste en mi corazón, Señor, en esta noche para mis hermanos, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que me dirija, Señor. Que tú nos llenes, que tú nos edifiques a través de tu palabra, Padre. Y que tú, Señor, permitas, Padre, que llevemos a cabo, Señor, que apliquemos a nuestras vidas tu palabra. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, nuevamente Dios les bendiga. Quiero comentarles que, pues como ya sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles. Como decía el apóstol Pablo a la iglesia al pastor Timoteo, al apóstol Timoteo, que le decía, hermanos, que iba a haber tiempos peligrosos. Le decía que teníamos que conocer los tiempos que estábamos viviendo. Y pues creo que son tiempos peligrosos el cuales hay muchas señales, en los cuales hay situaciones que se están viviendo y que debemos de conocerlos. Yo le puse a este tema recuperando lo que se perdió en el huerto. Y pues como podemos ver, se perdieron muchas cosas en el huerto. Vamos a dar inicio con el primer texto, que es en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 7 y 8, en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor. El subtítulo dice Jesús el buen pastor. Dice Juan 10, 7 y 8. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces, hermanos, aquí está hablando, si nos damos cuenta, en plural, porque está diciendo todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Esto lo podemos ver en el ámbito espiritual, obviamente, pero también en el ámbito terrenal. Cuando se meten a robar a una casa, lo que buscan llevarse pues es dinero, bienes materiales, pues cosas que les pertenecen a los dueños de esas casas, cosas que se han ganado con mucho esfuerzo, cosas que probablemente hasta fueron regaladas en alguno de los casos, pero al final son cosas que uno valora, que uno quiere seguir teniendo. Y podemos ver que dice que antes del Señor vinieron ladrones y salteadores. Entonces, vamos a pasar al siguiente versículo. Dice en el mismo capítulo de Juan 10, versículo 9-10, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces podemos ver cómo el Señor aquí nos está diciendo que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir.
Y ahorita vamos a ver más adelante todo lo que se perdió, todo lo que el ladrón vino a robar. Pasamos al siguiente versículo. Es el mismo capítulo y versículo, Juan 10, 9, 10, pero en la traducción lenguaje actual. Y dice así: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Entonces, como podemos ver, esta traducción nos dice, cuando el ladrón llega, en el versículo 10, se dedica a robar, a matar y a destruir. Y realmente es lo que el ladrón quiere hacer con los que seguimos al Señor. El ladrón quiere robar, quiere matar y quiere destruir. Pero es muy importante que también nosotros conozcamos nuestros derechos, que conozcamos la palabra para saber qué hacer en estas situaciones. Dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermanos, era un ser viviente, era un hombre de luz, ¿sí? Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Entonces, dice que le dio vida a ese ser, a ese hombre. Era un ser de luz. Y en el versículo 8 nos está diciendo aquí la palabra del Señor, que puso allí al hombre. La pregunta es, ¿para qué lo puso ahí en el huerto? ¿Para qué puso al hombre ahí en ese lugar? Dios tenía un propósito para Adán, para que lo hubiese puesto en el huerto. Pasamos al siguiente versículo, que es Génesis 2:15. Y dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces tenía un propósito Dios al poner ahí a Adán, al ponerlo en el huerto, para que cuidara ese lugar, para que lo guardara, para que lo labrara y lo trabajara. Sí, porque vemos también unos versículos, no recuerdo si atrás o adelante, donde también dice que le puso nombre a los animales y Dios le dio que hiciera un trabajo. Y esa palabra, hermanos, que lo guardase, es una palabra compuesta, es apokeimai, es una palabra compuesta, apo, que es aparte, y kemai, que significa ser puesto aparte, ¿sí? Se aplica a la visión mental y en ocasiones se usa como advertencia a guardarse en contra de algo. Entonces, estaba ahí en el huerto también para guardarlo, para cuidarlo, pero también para guardarse en contra de algo. Amén. Pasamos al siguiente versículo, Génesis 2:24. Y dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que cuando nosotros
nos unimos a una persona, en este caso a nuestra esposa, hermanos, dejaremos a nuestro padre y a nuestra madre. Es decir, hermanos varones, ya somos, como dicen por ahí, ¿verdad? Harina de otro costal. Ya somos otra familia, ya estamos aparte. Y al ser ya parte de otra familia, nosotros como varones, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos la responsabilidad nosotros de cuidar ese huerto, de trabajar en ese huerto, de cercarlo, porque pues hay peligros. Por eso es que decía que la palabra guardar es cuidar de un peligro, de algo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como varones de proteger nuestra casa. Y cuando Dios nos permitió y nos dio la bendición de unirnos a nuestra esposa, que es una bendición, creo que adquirimos esa responsabilidad para que nosotros hagamos el trabajo que Dios nos puso a hacer en ese lugar, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestra esposa, de nuestros hijos, proveer lo que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Dice en Primera de Corintios, hermanos, 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces podemos ver que nosotros somos cabeza de nuestra mujer, pero eso no quiere decir que también porque seamos cabeza la maltratemos, le faltemos el respeto, sino al contrario, que la cuidemos, que la amemos, que la protejamos, porque a nosotros como varones, Dios nos va a pedir cuentas de nuestra familia, y lo vamos a ver más adelante, en unos versículos más adelante. Génesis 2:16 y 17 dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces aquí está bien claro, hermanos, cuando dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, primeramente la instrucción, la orden, se la están dando al hombre, al varón, que no haga esto, que no haga el otro, y le está diciendo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Puede comer de todos los demás árboles, de sus frutos, pero de ese no. Amén. Y sabemos entonces que cuando Dios nos da una orden, tenemos que obedecer. Debemos obedecer. Creo que sobre todo en estos tiempos tenemos que estar buscando más de Dios, tenemos que apegarnos a su palabra, tenemos nosotros como varones esa responsabilidad, le repito. Y la mujer, a nuestra esposa, también le van a pedir cuentas, pero los principales responsables somos nosotros, hermanos. Nosotros somos los principales responsables de nuestra casa. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque nos dio la bendición de tener una ayuda idónea, nos dio la bendición de compartir muchas de las cosas, muchos de los logros, y pues también momentos difíciles con nuestra esposa, que es nuestra ayuda idónea. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 21,
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que la mujer fue creada de la costilla, no fue creada de los pies para que no la pisoteemos, y no fue creada de nuestra cabeza para que no sea más que nosotros, sino para que vaya a la par con nosotros. Entonces, eso quiere decir que nos debemos de cuidar ambos, pero nosotros como varones tenemos la responsabilidad. Quiere decir que tampoco la debemos de golpear, no somos más que ella o que ellas. Por ser cabeza de nuestra mujer, no somos más que ellas, hermanos. Amén. Dice en Génesis 3:1 y 2, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí empezó todo, hermanos. Ahí empezó el engaño, porque yo les pregunto, ¿en dónde estaba Adán en ese momento? ¿En dónde estaba el varón? Amén. Entonces, Eva estaba sola, fue engañada por la serpiente. Y yo les pregunto, ¿hemos estado al pendiente de nuestro hogar, de nuestro huerto? ¿Hemos estado al pendiente de nuestra familia, de nuestros hijos? ¿Hemos cuidado de nuestro huerto como Dios quiere, como Dios nos lo ha pedido? Porque vemos, hermanos, que dice en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso respondió la mujer. Ella estaba consciente de lo que debía hacer y de lo que no podía comer. Ella estaba consciente de que ella no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a veces, como varones, como hijos de Dios, estamos conscientes de las cosas que no debemos de hacer. Y a veces las cometemos. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y nosotros somos infieles, hermanos. Nosotros nos equivocamos. Nosotros también como varones, como esposos, tenemos errores. No somos perfectos, pero necesitamos estar leyendo su palabra, llenándonos de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude, nos enseñe a cuidar de ese huerto de nuestra familia que Dios nos ha dado. Amén. Génesis 3, versículo 6. Entonces vemos, dice la palabra del Señor: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, aquí vemos cómo la serpiente los engañó, usó sus sentidos, porque dice aquí en este versículo que fue agradable a sus ojos el fruto, fue agradable a sus ojos, fue codiciable para ella.
¿sí? Pero pues también Adán comió de ese fruto, perdón. También él cayó en ese engaño. Y sabemos, hermanos, que en estos tiempos va a haber espíritus de engaño. En estos tiempos va a haber doctrinas en donde van a engañar a mucha gente. Está escrito en la palabra, pero por eso debemos estar atentos. Nosotros como varones debemos estar vigilantes, ¿sí? Debemos estar velando nosotros. Esa es una responsabilidad que el Señor nos va a pedir cuentas el día de mañana. Amén. Dice Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces podemos ver en el versículo 9 que se escondieron porque tuvieron miedo. Y cuando se tiene miedo es porque algo malo se hizo. Estaban escondidos de Dios. Dice que estaban desnudos también. Y ahí cuando vemos en esos versículos, podemos ver que se perdió la paz, porque ya en el huerto, ya en ese lugar, en esa casa ya se había perdido la paz, tenían miedo, perdieron también la cobertura, dice que estaban desnudos, se perdió la armonía. Cuando no hay paz, cuando no hay armonía, es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué pasó todo eso? Por causa de la desobediencia. Y hablando de la cobertura, es tan importante tener un ministro que nos cubra, un ministro el cual vela por nuestras almas. Esa es una cobertura, es una autoridad que el Señor puso para que para que Él esté al cuidado de nosotros, nos pastoree, para que Él vele por nuestras almas, nos ministre. Entonces también vemos que se perdió la identidad porque eran seres de luz y iban a morir si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando le preguntó: ¿dónde estás tú?, en realidad le estaba preguntando Dios a Adán: ¿y cuál es tu condición? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me desobedeciste? Y es tan terrible, hermanos, pasar una situación así. Desobedecer a Dios es algo terrible. Entonces se perdió también la identidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo recuperamos, hermanos, el ser obedientes a Dios? ¿Cómo lo recuperamos? Hay muchas formas. Hay muchas formas en la palabra de recuperar el ser obedientes a Dios. Dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, es importante que meditemos en la palabra del Señor. Una de las formas por el cual podemos recuperar la obediencia o ser obedientes a Dios es meditar en la palabra del Señor. Dice aquí en este versículo: día y noche, día y noche. Entonces, el meditar quiere decir que la leamos, que escudriñemos su palabra, ¿sí? Y este versículo es un mandamiento con promesa, porque si lo hacemos, dice que entonces
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces buscamos del lado equivocado. A veces le damos más tiempo al trabajo, queriendo ganar más para llevar el pan a nuestras casas. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, desgraciadamente, hay mucho pueblo del Señor que no le gusta leer la palabra. Hay mucho pueblo del Señor que no le gusta meditar en ella. Y es por eso que a veces se pasan situaciones económicas difíciles, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente de vida, no vamos a aquel que nos puede prosperar, no vamos a aquel que nos puede bendecir. Buscamos a veces equivocadamente. Entonces, nosotros, Dios nos usa como proveedores para llevar el alimento a nuestra casa. Y yo le puedo asegurar, hermanos, yo le puedo asegurar por experiencia propia, que buscando al Señor primeramente, todo lo demás va a venir añadido. Todo lo demás Dios lo va a hacer. Claro, también están otras partes, ¿verdad? Lo que es el diezmar y el ofrendar, que esa también es una llave, como nos lo ha enseñado nuestro pastor, una llave que es para abrir una puerta de bendición, pero también nosotros tenemos que caminar en obediencia. Y pues aquí vemos que una de las formas para recuperar la obediencia es meditar en su palabra, día y noche, hermanos. Amén. Pasamos al siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Aquí, hermanos, estamos leyendo y estamos oyendo la palabra del Señor. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermanos, dice que somos bienaventurados los que leemos, los que oímos, los que guardamos las palabras que están en esa, o la palabra que está en esa profecía, hermanos. Entonces es importantísimo, hermanos varones, que leamos la palabra del Señor. Es importantísimo, hermanos, que escuchemos a nuestro pastor, que escuchemos a nuestros hermanos también cuando les dan el privilegio o nos dan el privilegio de compartir la palabra. Pero tal vez a veces decimos, ay, es el hermano Arturo. No, el hermano Arturo, no lo escucho. No creo que me enseñe mucho, ¿verdad? No, al final venimos a compartir la palabra del Señor y a Él es la gloria. Nosotros solo somos vasos, instrumentos en sus manos, el cual Él utiliza, hermanos, el cual Él utiliza para que llegue el mensaje, para que llegue la palabra a nuestros hogares ahorita, hermanos, que pues la mayoría de los servicios no nos estamos congregando presencialmente, pero qué bueno que usted se conectó el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Qué bueno, hermano varón. Dios le bendiga. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios y es útil para que nos enseñe. Entonces el Señor nos enseña a través de su palabra. El Señor también nos redarguye cuando estamos pensando cosas desagradables, cuando estamos
o hacemos cosas que a Dios no le agradan y el Espíritu Santo nos redarguye. Amén. Entonces también la Escritura es útil para corregirnos, hermanos. Miren, debemos de reconocer que necesitamos del Señor, necesitamos de su guía, necesitamos, no hay un manual, hermanos, el cual nos enseña a ser padres, por ejemplo, pero el manual en el cual sí podemos aprender a ser padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, pues es la Escritura del Señor, la palabra. Amén. Y debemos, hermanos, de escudriñar la Escritura del Señor. Pasamos al siguiente versículo, Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a llevar mucho fruto? ¿Cómo vamos a permanecer en el Señor? ¿De qué forma, hermanos? Pues acercándonos a Él, buscando de su presencia todos los días. Veíamos el versículo anterior de Josué 1:8, día y noche. Todos los días debemos de perseverar, de buscar al Señor. Amén. Permanecer en Él, permanecer. Dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra, hermanos, habitar es permanecer. Entonces, al permanecer nosotros, hermanos, con el Señor, buscándolo día y noche, pues Él nos va a guardar. El Señor nos va a cuidar de los peligros. El Señor nos va a enseñar cómo cuidar ese huerto que Él nos ha dado, cómo cuidar a nuestras familias. Nos va a enseñar también, hermanos, hacer lo correcto delante de sus ojos. Amén. Vemos en el siguiente versículo, Juan 14:26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, hermanitos, ¿cómo recuperamos la paz? Aquí nos lo está diciendo. Una de las formas, hermanos, dice el Señor en su palabra que nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo. Amén. A quien el Padre enviaría. Él nos iba a enseñar y nos iba, hermanos, nos iba a enseñar todas las cosas y a recordar todas las cosas. Entonces, una de las formas por el cual vamos a recuperar esa paz que se perdió en el huerto, hermanos, o que se ha perdido en el huerto, pues buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando su presencia. A lo mejor muchos de ustedes, hermanos, ya fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero también tenemos que seguir buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, pasamos al siguiente versículo, dice en el libro de Salmos 133:1. Permítame, hermano. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, una forma de obtener armonía es habitando los hermanos juntos. Una forma de estar contentos con gozo también es estar con los hermanos. A lo mejor ahorita me puede decir usted, pues ahorita no se puede por la pandemia estar juntos, hermanos, pero tenemos las reuniones por
Jitsi Meet, por las transmisiones que también se dan en Facebook. Y es una forma, hermanos, de estar juntos en armonía, escuchando la palabra del Señor. Es otra de las formas por el cual podemos estar juntos, hermanos, es en los tiempos de oración, cuando se nos convoca los días miércoles y jueves para orar en la noche. Entonces, ahí, hermanos, usted debería de ver cuando nos reunimos, es un tiempo tan hermoso en donde clamamos al Señor y nos ponemos en un mismo sentir, en una armonía, hermanos, que yo siento que anhelamos estar juntos presencialmente, pero pues no se puede. Y gracias a Dios por los medios, por la tecnología que nos ha dado, porque a través de esos medios nos podemos nosotros congregar, hermanos. Entonces, una de las formas de tener armonía es estar juntos. Amén. Dice en el siguiente versículo, Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo recuperamos la cobertura? Una de las formas para recuperar la cobertura también es reconociendo autoridad. El Señor dejó ministros y usted sabe que aquí puso un ministro el cual nos cubre, al cual también nos debemos de sujetar. Amén. Nuestro pastor es nuestra cobertura, nuestro padre espiritual. Entonces, es importante, hermano varón, que reconozcamos cobertura. Es importantísimo que nos acerquemos a nuestro pastor cuando tenemos situaciones difíciles. Es importantísimo, hermanos, que le avisemos cuando vamos a salir, incluso a hacer otras cosas. Nuestro pastor dice la palabra que él vela por nuestra alma. Él está al pendiente de nosotros. Amén. Yo no sé cómo esté actualmente, hermano, su relación con el pastor, hermano varón, pero yo le invito, yo le animo a que si su relación con nuestro pastor no está bien, pues pongámonos a cuentas. Y más ahorita, hermanos, que pues el Señor sabemos que ya viene de acuerdo a las señales, a las cosas que están pasando en el mundo. Y pues es bueno honrar a nuestros pastores. Amén, porque ellos son los que velan por nuestras almas. Entonces, nosotros al reconocer autoridad, ellos nos cubren, hermanos. Se forma una atmósfera, hermanos, de protección que Dios manda al obedecer su palabra, al obedecer a nuestros pastores como ministros. Amén. Gloria a Dios. Pasamos al siguiente versículo, hermanos. Segunda de Corintios 5:17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, una de las formas también vimos que se perdió la identidad. Una de las formas de recuperar la identidad, hermanos, pues es a través del bautismo en las aguas. Es uno de los mandatos que están establecidos en la palabra del Señor. Y el día de ayer comentaba nuestro pastor, hermanos, que si usted quiere bautizarse, pues avísele. Es una bendición, hermanos. Es un grandísimo paso el que usted va a dar si no se ha bautizado, hermano varón, e iglesia en general. Es una bendición porque dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando uno se sumerge en las aguas o lo sumergen en las aguas, ahí queda el viejo hombre, ¿sí? Ahí quedan sepultados el viejo hombre
y nace una nueva criatura, hermanos. Entonces, sí, amén, claro, también recibiendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Es una forma, porque dice en el libro de Juan, capítulo 1, no recuerdo ahorita el versículo, que dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ahí nos estamos poniendo a cuentas con Dios al recibir a Jesucristo. Ahí estamos pidiendo perdón y poniéndonos a cuentas con Él. Entonces, antes no éramos hijos, ahora dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, porque sabemos que es un proceso. Entonces ahí hay una reconciliación, y cuando vamos a las aguas, hermanos, ahí también se recupera la identidad, ahí se quedan muchos, hermanos, muchos de nuestros pecados, hermanos, ahí se queda el viejo hombre y resucitamos a una nueva criatura. Amén. Entonces, hermano, si usted no se ha bautizado, yo le animo, yo le invito a que se bautice, a que se sumerja en las aguas. Recuerde que es uno de los mandatos que están establecidos en la palabra del Señor. Amén. Dice en el siguiente versículo, Apocalipsis 1:5 y versículo 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, hermano, dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanitos, vemos aquí en este versículo que el Señor nos hizo sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, hermanos. Y yo busqué el significado de esa palabra, hermanos. Uno de sus significados es que dio autoridad. Entonces el Señor nos dio autoridad a nosotros como varones, como sacerdotes de nuestro hogar. Nos dio autoridad, hermanos, pero también debemos de conocer la palabra para saber ejercer esa autoridad. Amén. El Señor nos dio autoridad para pelear, hermanos, pero no en nuestro hogar. Nos dio esa autoridad, hermanos, para, dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Nuestra lucha no es contra nuestra esposa. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos. Nuestra lucha, hermanos, es contra principados, contra potestades. Entonces esa autoridad nosotros como varones debemos de saber ejercerla. ¿Y cómo vamos a saber ejercerla? En su palabra que es el manual, hermanos, donde el Señor nos va a enseñar nosotros a saber utilizar la palabra, donde el Señor nos va a enseñar, hermanos, a cómo conducirnos correctamente en nuestro hogar, no nada más allá afuera. No nada más allá afuera, varón, debemos de comportarnos bien, o al revés, ¿verdad? Muchos también se comportan bien en su hogar y allá afuera ya no. Debemos de comportarnos bien en todo momento. Amén. Entonces nosotros somos reyes, hermanos. Nosotros somos reyes y sacerdotes, dice su palabra. Proverbios 24:3 dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Amén. Y llena sus cuartos de conocimiento, que es el más bello tesoro. Me gustó esta traducción lenguaje actual, hermanos. Dice, construye tu casa con sabiduría y entendimiento. Entonces, hermanos varones, dice la palabra que si no tenemos sabiduría, que si alguien quiere sabiduría, pidámosla a Dios. Amén. Pidamos sabiduría de lo alto y Él nos la va a dar, hermanos. Necesitamos sabiduría en estos tiempos, hermanos, para
para conducirnos con rectitud. Necesitamos también, hermanos, entendimiento, que como yo le decía hace un momento, el entendimiento, hermanos, nos lo va a dar el Señor a través de su palabra, a través de escudriñar, a través de buscar del Espíritu Santo. Es como vamos a adquirir sabiduría. A través de la oración, hermanos, que es otro medio, otra arma que el Señor nos dejó. Amén. A través de la oración podemos pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, porque pues nosotros no somos inteligentes por nuestras fuerzas, hermanos, lo reconocemos. Sí, reconocemos que toda nuestra inteligencia, la sabiduría que podamos tener, es porque Dios nos la ha dado, no porque nosotros seamos inteligentes por nosotros mismos. Pero necesitamos pedirle a Dios esa inteligencia, esa sabiduría. Amén. Dice en Romanos 12:2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Sabemos, hermanos, que el enemigo en estos tiempos está trabajando, hermanos, en la humanidad, en los pensamientos, está trabajando en las mentes, hermanos. Y como nuestro pastor nos lo ha dicho, la mente es el primer campo de batalla, hermanos. Ahí es donde han querido meter esas ideologías, esos pensamientos, hermanos, que la verdad, hermanos, nosotros sabemos, de acuerdo a la palabra, que eso no está bien. Nosotros debemos de saber discernir, hermanos, ese tipo de ideologías. Amén. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Nosotros como varones, hermanos, debemos de conocer su palabra para que sepamos, hermanos, cuando son espíritus de engaño, que Dios nos dé discernimiento y que Dios nos guarde, hermanos, para no ser engañados. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Tenemos que ser diferentes, hermanos. No nos podemos quedar pensando de la misma forma. Tenemos que evolucionar. Tenemos que quitar los pensamientos negativos de nuestra mente. ¿Pero cómo? Con la ayuda de Dios. Dios es quien nos va a ayudar, hermanitos. Necesitamos buscarlo. Dice en Efesios 5:15 al 17. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. Tener cuidado cómo andáis. Esto tiene que ver con nuestro caminar, hermanos. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí dice otra vez que andemos como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Amén. Entonces aquí el Señor nos está pidiendo que tengamos cuidado cómo debemos andar, hermanos, cómo debemos de caminar. Nos está pidiendo que seamos sabios, nos pide que no seamos insensatos, pero también debemos, hermanos, saber cuál es la voluntad del Señor. Y a veces ha pasado, hermanos, que cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, no sabemos qué hacer en una situación que estemos pasando, no sabemos cómo actuar, pero a veces no sabemos cómo actuar o no sabemos cuál es la voluntad del Señor porque no le buscamos también. No tenemos esa revelación, esa guía de su Espíritu Santo. A veces no hay el entendimiento porque no lo buscamos como deberíamos. Y el Señor nos pide que
seamos sabios, que busquemos cuál es su voluntad y que tengamos cuidado, hermanos, cómo caminamos. Amén. Vamos a ir terminando, hermanos, porque el tiempo ya se me está terminando. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces dice en el versículo 2, hermano, ponte en vela, ponte vigilante. Dice la palabra del Señor que debemos de velar, que debemos de orar, que debemos de estar atentos, hermanos, despiertos, hermanos varones. Amén. Dice también aquí que todo lo que hemos oído, hermanos, y recibido, que lo guardemos. Toda la enseñanza, hermanos, que se nos ha dado aquí, la debemos de oír, pero la debemos de guardar. Y dice, arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón. Sabemos, hermanos, que a nosotros no nos va a sorprender como ladrón. Amén. ¿Por qué? Porque dice que debemos de ser como los de la tribu de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, pero no nada más expertos en discernir los tiempos, sino también, hermanos, en saber qué hacer. Dice, cuando estas señales comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, si están sucediendo todas estas cosas en el mundo como pandemias, hermano, como leyes que están queriendo, hermano, legalizar, que van en contra de la palabra del Señor, hermano, nosotros debemos de conocer los tiempos que estamos viviendo. Y dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pasamos, hermanitos, al siguiente versículo, Apocalipsis 3:10. Dice la palabra del Señor: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Hermanos, entonces dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Entonces, hermanos, tenemos que guardar su palabra, tenemos que cumplir su palabra del Señor, y entonces Él nos va a guardar de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo. Y sabemos, hermanos, que son esos tiempos de tribulación, ¿verdad? Nosotros no estamos esperando ese tiempo de prueba. Nosotros estamos esperando la parucía, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el significado, hermanos, de esa palabra tiene muchos significados. En el diccionario Strong, hermanos, es la palabra logos, pero a mí me llamó la atención, hermanos, estas palabras que aparecen en color rojo, que dice predicar, doctrina, evangelio y mensaje. Entonces, hermanos, nosotros tenemos, hermanos, una responsabilidad como sacerdotes de nuestro hogar, escudriñar, escuchar el evangelio, amén, aceptar la enseñanza que en esta casa se nos da también, que va de acuerdo a la palabra, ¿sí? Las prédicas que aquí se nos han dado, hermanos, nosotros tenemos que guardar, que aprender de esto que el Señor nos habla, pero también lo debemos de aplicar en nuestra casa. Amén. Y el siguiente versículo, hermanos, y con este termino, dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Aquí le está diciendo, hermanos,
que ha dejado su primer amor. Entonces, hermanos, ¿no será que muchos de nosotros o mucha parte de la iglesia ha dejado su primer amor? Que ha decidido alejarse del Señor, que las situaciones que están pasando en el mundo también han sido, hermanos, motivo por el cual dejen su primer amor. Sabemos que para dejar nuestro primer amor es poco a poco, se va enfriando ese amor poco a poco, hermanos. Entonces, yo le invito a que nosotros busquemos nuestro primer amor. Nosotros como varones, como sacerdotes y cabezas de nuestro hogar, debemos de buscar, anhelar ese primer amor, a tener ese encuentro con nuestro amado en la intimidad. Debemos de buscarlo a través de su palabra, a través de la escritura, hermanos. Yo no sé, hermanos, si tú has dejado tu primer amor, si el amor por el Señor se te ha acabado, pero yo te animo, yo te invito a que busques del Señor. Mira, hermanos, sabemos que son tiempos difíciles los que estamos viviendo y el Señor nos está hablando, hermanos, nos está hablando por muchos medios. Aquí se nos da mucha palabra, hermanos, lunes, martes, ahora miércoles en servicio a varones, en la noche la oración, el mismo miércoles, el jueves, el viernes, el sábado para jóvenes, hermanos, el domingo, que ahorita ya, gracias a Dios, ya nos vamos a poder reunir presencialmente. Pero hermanos, debemos de buscar al Señor. Necesitamos buscar al Señor, hermanos, en estos tiempos. Nosotros, varones, yo le animo nuevamente, hermanos, a que pidamos la ayuda del Señor y a que lo busquemos. Vamos a terminar, hermanitos, con una oración. Yo bendigo su vida, hermanos, varones y hermanas también que se conectaron. Yo bendigo su vida, iglesia en general, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, hermanos, que nos ayude. ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cómo necesitamos del Señor en estos tiempos? Siempre, pero ahorita más debemos de buscar de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos, ustedes desde su casa y yo desde aquí oramos y pidámosle al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias por este tiempo, Padre, que nos permitiste, Señor, escuchar tu palabra y compartirla, mi Señor. Mira, Padre, venimos delante de ti nosotros como varones, Señor, como sacerdotes, como cabezas, Señor, en nuestro hogar. Mira, Padre, yo reconozco, Señor, reconocemos que solos no podemos, Padre. Dice tu palabra que tú nos dejarías a tu Espíritu Santo, Señor, a que nos guíe a toda verdad. Y es tiempo, Señor, de buscar ese primer amor. Creo que es tiempo de buscar, Señor, de tu Espíritu Santo, de buscar esa llenura, mi Dios. Rogamos, Señor, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñe, Señor, cómo ser, Padre, buenos esposos, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres también, Señor. Padre, ayúdanos, necesitamos de ti. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos entendimiento, mi Dios. Danos discernimiento en tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser amorosos con nuestra esposa, a no ser ásperos, Señor, a no lastimarla. Enséñanos, Señor, a ser amorosos con ella, Padre. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos, mi Dios. Ayúdanos a cuidar del huerto que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a saber, Padre, conducirnos con rectitud. Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de cada uno de nosotros como varones. Te damos gracias por tu iglesia, Padre. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, Padre Santo. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero comentarles, hermanos, rápidamente
También me gustaría hacer una oración. No sé si haya personas viendo esta transmisión, hermanos. Dios lo ha puesto en mi corazón. No sé si haya personas, hermanos, que no conocen del Señor, que no lo han recibido. A mí me gustaría que si tú estás viendo esta transmisión y no conoces del Señor Jesucristo, no lo has recibido en tu corazón, yo te pido que puedas orar, que te puedas poner a cuentas ahí con Dios y que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por aquellas personas, Padre, que estén viendo esta transmisión, Señor, y no te conocen. Mira, Padre, tú conoces a esas personas, aún por las cuales hemos orado, mi Dios, y no te han recibido en su corazón, Padre. Te rogamos, Padre, que entres, Señor, en sus corazones, en sus vidas. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que tú los perdones, Padre, a todas esas personas, Señor, y que les permitas conocerte, Padre. Gracias te doy por cada una de estas personas, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo, hermanitos, que el día de hoy tenemos reunión de oración, hermanos, por Jixi Meet a las 9 de la noche, hermanitos. Conéctese, por favor, conéctese para pedirle a Dios por todas aquellas personas, aquellas necesidades, hermanos, por las cuales vamos a exponer en esa reunión. Les doy las gracias al Señor, que Dios lo bendiga, hermano. Amén.